Buenos días, vamos a tratar hoy día la clase sobre modelo cognitivo perceptual. Es muy importante mencionar, recordar, que cuando estamos hablando de un modelo de intervención, aquí lo que nos interesa es identificar que los modelos son estructuras teóricas y estructuras técnicas que guían al terapeuta ocupacional para poder realizar el proceso de intervención. Esto significa que cada vez que realizamos un proceso de intervención en nuestro razonamiento clínico, aparece un modelo de intervención que va a ayudar al terapeuta ocupacional a razonar, a analizar el caso y a guiar las decisiones que el terapeuta ocupacional tome respecto a los objetivos que va a tener con el caso y a las intervenciones que va a realizar. Esto es muy importante porque además esta experiencia de intervención guiada a través de un modelo permite que con el paso del tiempo también el modelo se transforme en una guía para la investigación. Aquí entonces se explicitan las dos funciones de un modelo de intervención, que es guiar la práctica del terapeuta ocupacional a la vez que guiar la investigación respecto a ciertos temas que guardan relación con cada modelo. Es importante hacer este recordatorio. Ustedes van a revisar diversos modelos en este ramo, tales como el modelo biomecánico, como el modelo control motor, como el modelo rehabilitador, el de cuidados paliativos, los modelos basados en la teoría de integración sensorial y este que es el modelo cognitivo perceptual. Además existen otros modelos que ustedes ya han conocido que tienen relación con otros ámbitos de la terapia ocupacional principalmente, pero que pueden ser usados de forma complementaria, como es el modelo de redes sociales, el modelo salud familiar y comunitaria, como son los modelos cognitivo-conductual, el modelo psicosocial y por supuesto todos los modelos basados en la ocupación, como es el modelo de la ocupación humana, el modelo canadiense del desempeño ocupacional y el modelo CAGUA, entre otros de menor uso que ustedes ya conocen. Siempre para guiar nuestras intervenciones comenzamos a identificar cómo un modelo basado en la ocupación se puede complementar con otro modelo que no esté basado en la ocupación y realizar un análisis cierto más completo y un análisis más profundo de nuestros casos para poder tomar las mejores decisiones. Bueno, vamos a comenzar entonces en esta serie de videos relativos a los modelos. Vamos a comenzar con el modelo cognitivo perceptual para poder tratar las patologías que vamos a ver en este ramo vinculadas a los daños de la estructura y función humana relacionados con el sistema nervioso. Bueno, este modelo, que es el modelo cognitivo perceptual, es un modelo que nace hace muchísimos años atrás, es un modelo bastante antiguo que se utiliza bastante en las patologías de origen neurológico. Algunas de las más utilizadas que vamos a ir viendo avanzando en las clases son los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos encefalocranianos, los tumores del sistema nervioso central, las encefalitis virales, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, demencias y algunas enfermedades sistémicas también que revisaron anteriormente en el ramo de EFU2, pero que pueden afectar el sistema nervioso central, tales como el lupus eritematoso sistémico y algunas otras formas, ciertos de esclerodermias sistémicas o la misma artritis reumatoidea, cierto que en sus formas más severas también puede afectar otros sistemas que incluyen el sistema nervioso central. Bien. ¿Cuáles son los fundamentos? Aquí es importante señalar que todos los modelos de intervención comienzan con fundamentos. Estos fundamentos en el fondo son posturas que revelan para el modelo una verdad y que el terapeuta ocupacional que se base en estos modelos debe conocer estos fundamentos porque van a, valga la redundancia, fundamentar en una forma muy basal el análisis que el TO va a hacer sobre cada uno de los casos. Por lo tanto, es siempre de alta importancia manejar los fundamentos de un modelo de intervención. Bueno, aquí es importante saber el primer fundamento, ¿cierto? El más importante del modelo cognitivo perceptual es: el daño cerebral generalmente no elimina la habilidad total para hacer una tarea. Generalmente solo se reduce esta habilidad para su ejecución eficiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se ve el aspecto positivo de la patología, indicando que siempre existirá una capacidad, aunque sea mínima, ¿cierto? Una habilidad para poder ejecutar una tarea que tenga una demanda cognitiva. Pero usualmente, digamos, lo más común es que no se elimine la habilidad por completo. Por lo tanto, ¿qué dice este fundamento? Que existiría siempre un potencial para poder trabajar. El segundo fundamento se basa en un autor que es Luria,
muy estudiado dentro de la neuropsicología, que nos dice que Luria describió la recuperación de la función como un proceso de aprendizaje activo que involucra una reorganización de las estructuras corticales y también de las subcorticales. Esto significa que el cerebro es flexible, es neuroplástico, ¿cierto? Y es permeable al cambio tanto del entorno, ¿cierto?, como los cambios internos del ser humano. Esto significa que para poder recuperar una función, el cerebro se dispone, ¿cierto?, el sistema nervioso, tanto sus estructuras corticales como subcorticales, se dispone de tal manera de poder realizar un proceso de reaprendizaje. Y el tercer y último fundamento de este modelo nos dice que la recuperación puede ser afectada por factores del medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros como terapeutas ocupacionales intervenimos en el ambiente, es posible que el paciente pueda recuperarse de mejor manera. Esto es muy cierto y es muy útil en pacientes que tienen una reducción importante de la habilidad específica, ¿cierto?, neuropsicológica, y que a través de una adaptación del medio ambiente es posible tener la recuperación. Tenemos, ¿cierto?, en una primera instancia entonces la percepción de esta sensación, ¿cierto?, que después va a tener un procesamiento intersensorial, interhemisférico, donde va a haber un mensaje, ¿cierto?, de procesamiento y va a recibir una retroalimentación. Esto es lo que ocurre en el sistema nervioso central y que va a derivar posteriormente en la ejecución de una tarea. El objetivo entonces de cualquier terapeuta ocupacional que trabaje a través del modelo cognitivo perceptual es desarrollar en cada usuario, a través de una evaluación continua, estrategias que optimicen el nivel de su máximo desempeño. Y por otra parte, diseñar un ordenamiento jerárquico de experiencias resolutorias de problemas que estimulen en el usuario conciencia de sus capacidades y de sus procesos cognitivos. ¿Qué hace el terapeuta ocupacional entonces que trabaja bajo este modelo? Primero, el TO sabe que el nivel de exigencia debe ir aumentando en la medida en que el usuario vaya mejorando, ¿cierto?, sus habilidades, sus capacidades, y va a ir cambiando con actividades que sean más apropiadas cada vez, más motivantes, ¿cierto?, en la medida que el paciente va cambiando, que lleven a la repetición y que lleven a la autorreflexión guiada. Y también el TO diseña herramientas terapéuticas para aislar, para monitorear y para manipular las variables del desempeño. Estas variables de desempeño son el entorno, son la ocupación, son la estructura y la función del corporal del paciente, y con el objeto de determinar la capacidad de ejecución máxima de cada usuario, ¿cierto?, que va a estar dependiendo de estas capacidades. Siempre es importante que se realice dentro de un contexto transdisciplinario porque obviamente las patologías neurológicas son de alta complejidad de manejo y requieren mucha expertise de distintos profesionales. Se debe considerar, por supuesto, el contexto, y también debe haber ética en la aplicación de las evaluaciones. Estos tres elementos son, por supuesto, transversales a la ocupación de distintos modelos por parte del terapeuta ocupacional, pero es importante resaltarlo. Existen distintos tipos de evaluaciones, algunas de ellas estandarizadas, no estandarizadas, otras de habilidades, otras de función. Ustedes ya manejan las formas de evaluación, ¿cierto?, de sus ramos previos. Este modelo tiene evaluaciones estandarizadas, ¿cierto?, que se han utilizado durante muchísimo tiempo. Una de las más conocidas, por ejemplo, es el Mini-Mental. Otras que no están siendo estandarizadas, no han sido probadas, ¿cierto?, en distintas poblaciones, pero que son usadas con cierta regularidad. Tiene otras evaluaciones que evalúan la habilidad específica, por ejemplo, la memoria procedural, y otras habilidades que evalúan función. ¿Ya? Independiente de la habilidad específica, la evaluación evalúa la función del paciente asociada a una capacidad cognitiva. Y aquí están las ventajas y las desventajas que pueden tener las evaluaciones estandarizadas, ¿cierto? Ustedes ya conocen también de esto. Algunas ventajas que son pruebas objetivas, los procedimientos son claros, se pueden repetir para medir cómo van cambiando, distintos TO pueden medir el mismo instrumento al mismo usuario, se puede comparar y se pueden apoyar además con evaluaciones funcionales. Algunas desventajas de las estandarizadas, que necesitan muy buena cooperación del usuario porque deben ser realizadas con mayor precisión. Algunos no pueden completar la batería, ¿cierto?, o la evaluación completa por una fatiga, porque algunas de ellas son bastante extensas. Se muestran estáticas, ¿cierto?, no tienen dimensión temporal ni contexto, y pueden ser de difícil administración en usuarios con trastornos del lenguaje. Estas son algunas solamente para mencionar evaluaciones cognitivas, ¿cierto?, que ustedes pueden ir revisando si quieren con mayor profundidad en alguna de las bibliografías que aparecen señaladas en su guía de aprendizaje, y que algunas de ellas las vamos a ir nombrando conforme vaya avanzando el ramo. También aquí les quiero mostrar algunas de las más típicas alteraciones funcionales que van a derivar en que el TO utilice el modelo cognitivo perceptual, ¿ya?
Es importante aquí que señalar que cuando ustedes van a escoger el modelo cognitivo perceptual, tienen que pensar que el paciente debe estar en tales condiciones que los fundamentos del modelo cognitivo perceptual sean válidos. Esto significa que sean pacientes que hayan sufrido alteraciones del sistema nervioso central, que tengan alteraciones neuropsicológicas, neurocognitivas y perceptuales, que sean alteraciones leves, ¿cierto?, donde se pueda trabajar la habilidad específica, o alteraciones más profundas donde se pueda trabajar con el enfoque funcional. Este modelo tiene dos enfoques: un enfoque en que el terapeuta ocupacional se concentra en recuperar una habilidad en particular en un paciente, o el enfoque más funcional en que el TO se concentra en que el paciente recupere la capacidad de realizar la acción, la actividad o la ocupación a través de fundamentalmente la adaptación del entorno y la modificación de la actividad. Cuando el TO escoge el enfoque funcional es cuando el paciente no tiene buena capacidad para recuperar, hacer un cambio en la estructura y en la función, y cuando el TO escoge el modelo cognitivo-perceptual con el enfoque en la habilidad específica es porque sí el paciente tiene más probabilidades de recuperar la estructura y la función asociada a las capacidades neurocognitivas. Bueno, algunas de las patologías, como mencionaba, o disfunciones más usuales que nosotros solemos escoger el modelo cognitivo-perceptual son las que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, alteraciones visuales tales como la atención visual, que es la fijación de la vista, ¿cierto?, en un objeto por un tiempo necesario. Se evalúa manteniendo la vista en un objeto a 30 centímetros por 20 segundos, y luego, si yo quiero realizar el tratamiento, se va realizando actividades que hagan que el paciente mantenga la atención a objetos, situaciones o a personas por un determinado tiempo. Habilidades oculomotoras, como el seguimiento ocular, ¿cierto?, donde se evalúa siguiendo la vista con la vista un objeto que se mueve en distintas direcciones, ¿cierto?, a cierta distancia, que sale aquí mencionada. Registra atención, la sacudida de los ojos, el exceso de movimiento, el nistagmus, el cruce de la línea media, el rango de movimiento máximo. Se trata identificando áreas críticas, ¿cierto?, y realizando actividades que estimulen la ejecución de estos movimientos que se alteraron. Alteraciones del campo visual, ¿cierto?, como la mianopsia o la diplopía. Se evalúa haciendo evaluación de confrontación normal, ¿cierto?, con un ojo tapado, y se trata haciendo actividades que aumenten el campo visual mediante la estimulación del más posible de este campo. La negligencia visual, que es la inatención visual hacia un lado del cuerpo, normalmente el lado izquierdo, muy común en las hemiplegias, ¿cierto?, de área del cerebro derecho, hemisferio derecho. La evaluación se puede hacer un test de bisección de líneas, ¿cierto?, cualquier cosa que el paciente necesite cruzar línea media, y se estimula el tratamiento a través de la estimulación del cruce de línea media y adaptación del ambiente, como por ejemplo el cambio de posición de las cosas, de la cama o de los objetos que se utilizan, por ejemplo, en una mesa para comer. Otros pueden ser la anoxia visual de objetos, tanto perceptiva como asociativa, la prosopagnosia, ¿cierto?, que es la no reconocimiento de rostros, donde la memoria se encuentra indemne, la esterognosia o la agnosia de elementos específicos como auditivos u olfativos. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de somatognosias, agnosia de las partes del cuerpo. Tenemos aquí algunas agnosias tanto perceptivas, ¿cierto?, como asociativas. Vamos a ver en la continuación. En esta, la primera, el paciente puede copiar exactamente la imagen que le presentan, pero no tiene capacidad para poder asociar un objeto con un significado. En esta, sin embargo, el paciente no tiene la capacidad de poder hacer la copia, sin embargo, reconoce las imágenes que le son presentadas. Otras pueden ser las alteraciones del esquema corporal, como por ejemplo la somatognosia, que lo veíamos en la imagen reciente, donde no reconoce las partes del cuerpo. Existen diversas formas de evaluación que aquí aparecen señaladas, y también el tratamiento está relacionado a disminuir estímulos, por ejemplo, para que el paciente se pueda concentrar en una figura corporal, copiar posiciones, ¿cierto?, hacer dibujos del cuerpo, etc. La negligencia unilateral, que es el olvido de un hemicuerpo. Hay distintas formas de evaluación que están relacionadas a que el paciente copie dibujos completos donde el paciente ignora un lado, y actividades donde se realizan de lectura, se ponen claves, por ejemplo, para que el paciente reconozca la clave y cruce la línea media completa. Esas son alteraciones, ¿cierto?, del entorno o de la actividad. Localizan objetos ampliando el campo visual, ¿cierto? Y la adaptación ambiental, por ejemplo, adaptación, como les mencionaba hace un rato, de la cama o adaptación de la mesa. Está la discriminación derecha-izquierda, donde el paciente presenta debilidad para poder hacer esto, ¿cierto? Y la evaluación se le pide al paciente que toque distintas pares del cuerpo, y en el tratamiento se estimula a través de estímulos cutáneos, ¿cierto?, por perceptivos y visuales, la discriminación de un lado o el otro. Se refuerzan acciones del lado preferencial, ¿cierto?,
y considerando el lado de la lesión, ¿cierto? A nivel hemisférico, también es importante para poder identificar bien si hay alteraciones por trastornos de lenguaje o déficits visoespaciales asociados a que el paciente no pueda discriminar, nombrar, ¿cierto?, su discriminación derecha-izquierda. Esta es la agnosia de dedos, dificultad para nombrar el dedo que se está tocando, ¿cierto? Se evalúa y se trata identificando las distintas partes de los dedos. En cuanto a las relaciones espaciales, están los trastornos de figura o fondo, donde el paciente no es capaz de discriminar la figura o el fondo. Se evalúa normalmente con una serie de láminas que están estandarizadas, que ya vamos a ver a continuación, y el paciente puede verse que tiene dificultades para realizar esto, por ejemplo, cuando abre un cajón, ¿cierto?, de ropa interior y no es capaz de discriminar la figura o el fondo de una de las prendas. Aquí vemos algunas figuras estandarizadas de figura o fondo que se pueden utilizar con estos pacientes. Algunas son más simples, otras son más complejas, ¿cierto? Y se va comenzando con la menos compleja hasta ir aumentando la complejidad. La dificultad para el paciente distinguir formas, también existen evaluaciones estandarizadas, los test de Frosting para poder hacer esto, y en el tratamiento se solicita al paciente que encuentre figuras en un recuadro. Alteraciones de la posición en el espacio, el paciente no sabe los conceptos sobre arriba, abajo, algo, ¿cierto?, detrás. También existen láminas estandarizadas de Ayers y de Frosting y se utilizan las mismas láminas o también otras de González Mas y de Molina para poder realizar el tratamiento. También con programas computacionales es importante poder realizar las relaciones de espacio. También el paciente puede tener alteraciones para poder percibirse a sí mismo en relación a otros. También existen las figuras de Bender, de Ayers y de Frosting para poder realizar la evaluación. Y los mismos autores tienen una serie de láminas para poder realizar los tratamientos, organizar el escritorio, el closet si quiero hacer tratamiento con adaptaciones ambientales, usar programas computacionales, ¿cierto?, o copiar diseños de 2 y de 3 dimensiones. Dificultad de orientación topográfica o temporoespacial, donde el paciente es incapaz, ¿cierto?, de orientarse, tanto en el tiempo como en el espacio de forma geográfica. Se evalúa, ¿cierto?, viendo si el paciente es capaz de encontrar el camino a su casa, una habitación, identificar la fecha, ¿cierto?, el tiempo, el lugar donde está, la estación del año. Y se practica memorizando caminos, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan capacidad de memoria pero no tengan capacidad de orientación. Se utilizan marcas clave en el espacio, se puede recordar información constantemente a través de afiches o agendas si es que el paciente tiene la capacidad para recuperar una habilidad. Aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, pacientes que tienen dificultades para poder identificar objetos sin el uso de la vista, lo que se denomina estereognosia. La inhabilidad se denomina estereoagnosia y se puede trabajar con implementos como el que aparece aquí señalado en el dibujo. También se utilizan láminas para el reconocimiento de rostros que son familiares. Y aquí tenemos una alteración, ¿cierto?, de una heminegligencia donde el paciente rellena un reloj solamente por el lado indemne. Alteraciones de la memoria y de la atención, donde se evalúa al paciente con una serie de pruebas estandarizadas, quizás es el ámbito que más se ha evaluado, ¿cierto?, tanto específicas como funcionales. Y los tratamientos se realizan a través de la recuperación de la habilidad específica cuando es posible, y si no es posible a través de la calendarización, de la simplificación con el uso de claves, de la adaptación del entorno. La atención también existe una serie de evaluaciones estandarizadas muy amplias que se han hecho principalmente desde el ámbito de la psicología y se pueden tratar con estas mismas láminas o también controlando el entorno, ¿cierto? Aumentando gradualmente el tiempo de participación en una tarea, usando actividades computacionales, ¿cierto? O controlando el medio para que no existan tantos estímulos. Las apraxias también, que pueden ser de distinto tipo, como las apraxias de construcción, ¿cierto?, las apraxias de vestuario, las apraxias ideomotoras o ideacionales. Ahí va a depender, ¿cierto?, de el tipo de apraxia que se presente. Vamos a ver más adelante cuando tratemos las habilidades neuropsicológicas más en detalle este aspecto de las apraxias, pero es importante que recordemos que las praxias son habilidades para ejecutar, las habilidades, digamos, cognitivas necesarias para ejecutar una tarea que es motora, ¿ya? Aquí la alteración no es motriz, sino la alteración es de la capacidad cognitiva, ¿cierto?, que hay de planificación, ideación y de elaboración de la ejecución de una tarea, ¿ya? Por ejemplo, las apraxias de construcción. El paciente tiene dificultad en la actividad de construcción, ¿cierto? Y existen una serie de evaluaciones como las copias de diseño, ¿cierto?, tanto tridimensionales como la copia bidimensional, y el tratamiento se pueden utilizar marcas y claves visuales, ¿cierto? Y se puede transferir desde menores a mayores dimensiones.
las apraxias de vestuario, ¿cierto? Que se evalúan pidiéndole al paciente que se ponga o saque una prenda y se entrenan patrones, ¿cierto? Con claves visuales, con etiquetas, con claves verbales, ¿cierto? Y se va progresando lentamente. Las apraxias idiomotoras o de ideación, ¿cierto? Donde se le pide a un paciente que hagan distintos tests, como por ejemplo las apraxias orofaciales, donde se le pide al paciente que haga como que da un beso o que junte los labios, ¿cierto? Realice acciones orofaciales, otras de posturas en el cuerpo, ¿cierto? Apraxias idiomotoras donde se le pide a un paciente que simule, por ejemplo, que prende un cigarrillo o que rellena una taza de té. Y vamos viendo en el momento en que el paciente presenta ya sea la ideación, ¿cierto? La ejecución, la dificultad. Se evalúa pidiendo al paciente de menor a mayor complejidad. Por ejemplo, si yo le quiero pedir a un paciente que simule como que prende un cigarrillo, yo primero le solicito, ¿cierto?, la acción más compleja, que es solamente dar la instrucción y que el paciente simule sin ningún objeto. Después, si el paciente no puede hacerlo, le presento objetos que no son exactamente los mismos, pero que podrían ser representados, como por ejemplo ponerle una caja de cartón y decirle esta es tu caja de fósforo, ponerle un lápiz y decir este es tu cigarrillo, ¿cierto? Y se le pide al paciente que limite. Si tampoco puede realizarlo, se ponen los objetos en concreto y así yo voy disminuyendo la complejidad para la evaluación. De la misma manera y al revés, ¿cierto? Desde lo menos a lo más complejo puedo ir realizando el tratamiento, dividiendo las acciones, ¿cierto?, en pequeños pasos y trabajando muchísimo con repetición, ¿ya? Algunas de estas son las praxis que se pueden solicitar. Y está la resolución de problemas, ¿cierto?, que son las funciones ejecutivas superiores más complejas, donde existen diversas funciones ejecutivas superiores. La resolución de problemas es una de ellas, donde al paciente se le evalúa, ¿cierto?, diseñando bloques que tenga que resolver problemas, ¿cierto?, para poder organizarlo, o también en problemas de evaluación de actividades, ¿cierto?, interpretación de proyectos, y de la misma manera se puede tratar con anagramas, con puzzles, con categorías, resolver problemas diversos, ¿cierto?, funcionales, sociales, matemáticos, y se puede ir adaptando, ¿cierto?, facilitando, dando claves, dando inicios, ¿cierto?, de la resolución de problemas para que el paciente lo vaya completando. Algunas alteraciones del lenguaje, como las afasias, que las vamos a ver en mayor profundidad posteriormente, donde están las afasias fluentes y no fluentes, ¿cierto?, donde están las afasias comprensivas, de expresión, mixtas, ¿cierto?, o nominales, solo para nombrar una palabra. Y se evalúan, usualmente existen muchos tests, que aquí más ha sido desarrollado dentro de la fonoaudiología. Existen muchos tests para poder evaluarlas, y aquí lo importante que nosotros vamos a complementar es la capacidad para poder comunicarnos con el paciente, ¿cierto? Ahí nos va a importar muchísimo las afasias, y para poder evaluar otras actividades, déficits de habilidades neuropsicológicas. Si el paciente presenta una afasia, ¿cierto?, puede que se nos complique esa situación. También podemos tratarlas dentro de nuestros mismos tratamientos, con el seguimiento de instrucciones, ¿cierto?, dándole claves al paciente, adaptaciones ambientales, etc. Existen distintos factores que pueden afectar la evaluación de las habilidades neuropsicológicas, como son los factores psicosociales, por ejemplo, la emoción de un paciente como respuesta a una lesión, las alteraciones del lenguaje, lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, es importante ver si el paciente es capaz de leer y escribir, o sabía posteriormente, antes de su lesión, leer y escribir, ¿cierto? Se pueden utilizar tableros de comunicación, o evaluar adaptaciones de la habilidad, ¿cierto?, o priorizar ciertas funciones y evaluaciones por sobre otras, y algunas alteraciones sensoriales como auditivas, ¿cierto?, o alteraciones visuales que van a hacer que nosotros debamos adaptar nuestras evaluaciones. Aquí es importante señalar que existen algunas baterías de evaluación neuropsicológicas, como la LOTCA, que está creada dentro de la terapia ocupacional, que trae unos apartados especializados para pacientes afásicos, y se puede realizar obviamente también a pacientes no afásicos. Y existen otras en que lamentablemente, si el paciente tiene alguna alteración de lenguaje, no se pueden evaluar, y ahí es importante ver otras alternativas también. Para concluir, es importante recordar entonces que el modelo siempre va a guiar nuestra intervención, y en el caso del modelo cognitivo perceptual, nuestros pacientes que tengan alteraciones del sistema nervioso central que hayan derivado en alteraciones cognitivas o perceptuales pueden ser beneficiarios del modelo cognitivo perceptual, siempre y cuando el terapeuta ocupacional identifique estos elementos que son los fundamentos del modelo, y que sean posturas, digamos, basales para poder tomar las decisiones sobre los casos que tenemos. Pueden combinar este modelo con algún modelo control motor, en el caso que el paciente, además del cognitivo, tenga algo motor. Pueden combinar este modelo con el modelo
de ocupación humana, CAGUA o de canadiense en desempeño ocupacional u otro basado en la ocupación cuando queramos nosotros profundizar en aspectos ocupacionales, ¿cierto? Y complementar con el modelo cognitivo perceptual también. Ya aquí es importante señalar que el modelo cognitivo perceptual no es un modelo basado en la ocupación y por lo tanto siempre es relevante destacar que la complementación con un modelo basado en la ocupación sería necesaria para el caso de la intervención del terapeuta ocupacional.